Amada Iglesia del Señor, les saludamos en el nombre glorioso de nuestro Padre Celestial. En este día, una vez más, a través de este medio, para poderle compartir la palabra de Dios, llevar un discipulado, porque no podemos estar en casa, de repente nuestros pastores no pueden llegar a vuestros hogares, pero podemos llegar a través de este medio que es el Internet para llevarle la palabra del Señor. Así que he dispuesto en este tiempo, algunos días más, vamos a estar haciendo un discipulado muy especial. Estaremos hablando algo de 14 temas. Empezaremos hablando sobre lo que es el pecado, luego la salvación, la justificación, la regeneración, la santificación, hablando sobre la Biblia, la oración, la tentación, objetivos de la iglesia de Cristo, el bautismo en agua, la Santa Cena y lavado de pies, los miembros y la disciplina. Esos son los temas que estaremos tratando con la ayuda de Dios durante este tiempo, en esta secuencia. Así que no se lo pierda, mi amado hermano. Y yo le motivo que tome una nota por ahí, una agenda, un cuaderno, haga apuntes, porque es necesario que usted tenga también escrito en la mano para poder un día practicar y llevar la enseñanza a otras vidas que lo necesitan. Así que en esta mañana vamos a empezar hablando sobre lo que es el pecado. Esa es la primera lección. La lección 1 es el pecado. Y está basado en la palabra del Señor en el Primera de Juan, el capítulo 3, el texto 8. Primera de Juan, el capítulo 3, el texto 8. Tome la palabra del Señor allí y tome nota. En Primera de Juan, el capítulo 3, el texto 8. Dice así la palabra del Señor. El que practica el pecado, Primera de Juan, capítulo 3, texto 4. Primera de Juan, texto 4. Dice así la palabra del Señor. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Una vez más. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿qué es el pecado? La primera pregunta que surge ahí en nuestra lección es, ¿qué es el pecado? Según las Escrituras, la palabra del Señor dice que el pecado es la infracción de la ley. ¿Qué es infracción? Es quebrantar, abrogar o invalidar una ley dada. Por ejemplo, tenemos las reglas del tránsito. Hay reglas donde dice no voltear en U, no cruzar esta calle, no pasarse la luz roja, el semáforo está allí. Hay señaletas donde uno tiene que orientarse. Y si usted quebrante esa ley, invade esa ley, viola esa ley, eso es abrogar, quebrantar, irse contra el principio de una regla, una norma. Dios dejó reglas, normas establecidas a través de Moisés. Ahí en el monte del Sinaí le dio Dios a Moisés para que Moisés lo transmitiera al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel siempre ha transgredido la ley, tan igual como hoy también. La palabra del Señor nos habla, nos llama a un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión, pero aún así siempre transgredimos la ley. Por ejemplo, mentir, robar, pecar, fornicar, adulterar, eso es pecado delante de Dios. Y el Señor está prohibiendo a su palabra eso. Dice, no fornicarás, no adulterarás, no mentirás, no robarás. Todo eso son leyes establecidas por Dios, pero quebrantamos, infringimos la ley de Dios. Por eso el amado Juan dice aquí claramente en Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces la pregunta, ¿qué cosa es el pecado? Eso, es infracción de la ley de Dios. Ese es el pecado. El primer punto es dónde se originó el pecado. Y el pecado es contra Dios. Pecamos contra Dios, que va más allá de todas las leyes, incluidas todo lo que está en conformidad con el carácter de Dios. El pecado específicamente que podamos cometer no es contra tu papá, contra tu mamá, contra el pastor, contra el líder, contra el hermano. No es así. El pecado específicamente es contra Dios. Así que vamos a ver el primer punto. ¿Qué es el pecado? Dijimos que era la infracción de la ley de Dios. Eso está en Primera de Juan, el capítulo 3, el texto 4. Ahora, el pecado es contra Dios. Mire la Biblia, ya tome nota en Salmos 51, 4. Busque allí Salmos 51, 4. Salmos
51:4. Tome paciencia, con paciencia, búsquela, la palabra del Señor, y anote. Salmos 51:4. Dice así: contra ti solo he pecado, y hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí este salmista David está reconociendo que el pecado específicamente solamente es contra Dios. Él dice aquí: contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. O sea, él había cometido pecado. ¿Por qué dice hecho lo malo delante de tus ojos y contra ti he pecado? Porque los ojos del Señor, la palabra de Dios dice que los ojos de Dios están en todo lugar, contemplándonos, mirando a los buenos y a los malos. Los ojos de Dios están ahí mirándonos. ¿Qué nos toca a nosotros? Venir en un acto de arrepentimiento, reconocer, este salmista pecó delante de Dios, el ungido de Jehová pecó delante de Dios, y usted sabe el pecado que cometió. Pero este hombre vino delante de Dios, este ungido, este rey vino delante de Dios y se postró delante de Dios y empezó a expresar su manifestación de lo profundo de su alma. Y él reconoció y dijo: Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Bendito sea el Señor. Así que el pecado es contra Dios. Otra cita bíblica, tome nota, en Lucas capítulo 15, texto 18. Lucas, el capítulo 15, texto 18. Tome nota ahí en Lucas, el capítulo 15, texto 18. Bendito sea Dios. Lucas, el capítulo 15, el texto 18. Ahí encontramos la palabra del Señor y dice, el 17, para que lo entendamos, el versículo 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El 19 dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Habla el Señor Jesucristo, puso un ejemplo de una parábola del hijo pródigo. Dice que un padre tenía 2 hijos, pero uno de los hijos pasó el tiempo, le pidió la herencia. Este hijo recibió el dinero y papá le dijo: pero no te vayas, hijo, vas a perder, vas a gastar tu dinero, no conoces la ciudad, es terrible allí ese lugar, hijo, le dijo. Pero el hijo insistió. Papá le entregó el dinero, se fue y pasó el tiempo. Este hijo vino, pasó el tiempo, ya perdió el dinero, no tuvo nada. ¿Y a dónde llegó a parar? La palabra del Señor, la parábola nos cuenta de que este hombre dejó de ser, perdió los amigos, perdió toda la amistad, fue a parar en un corral de cerdos. Allí llegó a estar. El hambre era tanto que no soportaba. La historia nos cuenta que aún los cerdos no lo dejaban comer las algarrobas. Pero para estar viviendo en medio de los cerdos hay que perder uno de los sentidos. Uno de los 5 sentidos. Este hombre perdió uno de los 5 sentidos, el raciocinio, el reconocimiento. Estaba metido allí en los cerdos. ¿Qué hay en corral de cerdos? Estiércol, agua sucia, maloliente, pestilente. Allí estaba metido este joven, hijo de un padre que tenía todo en casa. Pero así fue su decisión y llegó a esa condición. Pero pasó el tiempo y la Biblia dice, y volviendo en sí, significa que perdió uno de los sentidos, pero pasó el tiempo y reconoció, volvió a recuperar los sentidos y dijo: ¿qué hago aquí? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Este hombre vino reconociendo y dijo: he pecado contra ti. Y le dice el versículo 8: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí hay 2 cosas importantes. Primero menciona que ha pecado contra el cielo y luego dice: he pecado contra ti. ¿Por qué dice contra el cielo? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque las leyes y las ordenanzas, la palabra del Señor dice: honra a tu padre y a tu madre. Obedece a tu padre y a tu madre como al Señor.
Porque la promesa, este mandamiento tiene una promesa para que seas prosperado y seas de larga vida sobre la tierra. Este joven sabía, por eso él reconoció, dijo, primeramente, pequé contra Dios, quebranté la ley de Dios, desobedecí a Dios. Segundo paso, papá le dijo, te desobedecí a ti también y pequé contra Dios y contra ti, no haciéndote caso lo que tú me dijiste. Esta es mi condición. Ahora yo te digo, volvió al padre, le dijo, padre, ya no quiero ser tu hijo, hazme como a uno de los jornaleros. Óigame, el pecado denigra, el pecado te subestima, el pecado te pone abajo. Este joven, siendo un hijo de un padre millonario, de un padre rico, ¿a dónde llegó a parar? En medio de los cerdos, en medio de la inmundicia. Pero de ahí él se levantó, llegó a su padre no le interesó la forma que él vino. Dice que le preparó fiesta, le preparó vestido, tuvo un anillo, le puso calzados, todo eso hubo. Lo recibió su padre. Yo quiero decirte en esta mañana, mi hermano, que el pecado denigra la vida del cristiano. El pecado te pone hacia abajo. ¿Sabes por qué? Porque Satanás te mete en la mente y te dice que ya no sirves, que ya no vales. Si pecaste delante de Dios, óigame, hay gente que te señalan, hay gente que te critican, hay gente que te murmura y hay otros que dicen, este ya no se levanta, ya no hay solución para él. Pero qué equivocados. Si la gente dice eso, tu padre no está diciendo eso. Tu padre está esperándote que tú vengas como este pródigo y le pidas perdón por el pecado contra Dios y contra los demás. El pecado denigra. Este joven reconoció, yo ya no soy digno. Ya yo no soy digno de ser el hijo de mi padre. Ya no. Pues le diré, padre, he pecado contra ti y hazme como uno de tus jornaleros. ¿Quién le dijo? Yo le pregunto a usted. Tú tienes un hijo, o tú como hijo, alguna vez has ofendido al padre. Y hay padres que a veces dicen, ya me diste tanta cólera, ya no quiero nada contigo, lárgate de aquí a la casa y se va, el hijo se va. Pasa el tiempo, pasan los años, pero ¿a dónde va este hijo? En mi caso, yo me llamo Wilfredo Sánchez. Mi padre se llamaba César Sánchez. Si yo hubiese salido rebelado contra mi padre, si usted me va de la casa, yo me voy. Y me dice, ya no quiero hacer nada contigo, lárgate de aquí. Yo me voy. Pero sabe, a donde yo vaya, yo sigue siendo Wilfredo Sánchez. Sánchez es mi padre. Mi padre es mi padre, yo soy su hijo y yo soy hijo de mi padre. Cualquier momento pasa el tiempo, yo vuelvo, él me recibe. A donde yo vaya, soy su hijo. Sigo siendo su hijo. Pero el diablo le dijo a este joven, el enemigo se le metió en la cabeza y le dijo que no era hijo, que quería ser jornalero como los demás. El hijo tiene herencia, el jornalero no. El jornalero recibe su sueldo y chao, y se acabó. Pero el hijo no, el hijo tiene una promesa, una bendición del Padre. Así que el pecado es contra Dios. Bendito sea el Señor. El pecado va más allá de todas las leyes, que incluye todo lo que no está en conformidad con el carácter de Dios. Dios quiere que vivamos en una vida en santidad. Por eso el apóstol Pedro dice en primera de Pedro 1:15 y 16, dice claramente, sed santos como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios te escogió, tú eres su hijo. Pero el pecado muchas veces contrista nuestra vida. La palabra del Señor dice que el pecado produce muerte en nuestro ser. Alabado sea nuestro Padre Celestial. El segundo punto es el origen del pecado. Hablamos del pecado, pero ¿dónde se originó el pecado? ¿Sabe? El primer pecado se originó en el cielo mismo. ¿Pero cómo? Si allá arriba hay santidad, en el cielo se originó. Eso dice la palabra del Señor. Mira la palabra del Señor y tome nota en Isaías 14, 12 al 17. Isaías 14, del 12 al 17. Busque la palabra del Señor ahí. En Isaías 14, 12 al 17. Isaías 14, tome nota, Isaías 14, del 12 al 17. Dice así la palabra del Señor. Isaías 14, del 12 al 17. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de la nube subiré,
y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste, dice, por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Lucero, hijo de la mañana, ¿quién fue este? Era un ser creado llamado un querubín, era un protector de la santidad de Dios. ¿Dónde estuvo este ser creado? ¿Sabe? La palabra del Señor dice que estuvo en el Edén. Usted dirá, pero en el Edén no estuvo Adán, no estuvo querubín. Sí, ahí estuvo. Mire la palabra del Señor en Ezequiel 28:13. Ezequiel 28:13. Tome la palabra del Señor allí. Ezequiel 28:13. Dice Ezequiel 28:13. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, de zafiro, de carbunclo, de esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector. El 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. En el versículo 3 específicamente, este querubín dice, Isaías decía, era un lucero, hijo de la mañana. ¿Sabe? Este querubín tenía un nombre llamado Luzbel. Luzbel quiere decir luz bella. Era hermosísimo en su creación. Su vestidura, dicen en Ezequiel 28:13 nos está diciendo que sus vestiduras eran llenas de piedras preciosísimas. Hermosura. Era zafiro, carbunclo, esmeralda, oro, topacio, jaspe, berilo, onice. Todas esas piedras, sus vestiduras estaban llenas de esas piedras preciosas. Era un ser creado, un querubín protector de la santidad de Dios en el monte de Dios, pero estuvo en el Edén. En el versículo 13 dice, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Allí Dios lo puso. ¿Sabe? Cuando nosotros miramos en el libro del Génesis, el capítulo 1, texto 1, si gusta anote porque no está en esta enseñanza, pero les estoy ampliando. Génesis, el capítulo 1, el texto 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué había acontecido? Del versículo 1 al versículo 2 hay un tremendo abismo, una distancia tremenda. ¿Por qué? Porque preguntamos, Dios no crea cosas imperfectas. Dios hace las cosas perfectas. Y es ahí donde Dios hizo en la tierra, la primera tierra original. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En esa tierra original que ni Adán ni Eva conocieron. Fue la tierra original creada por Dios a perfección. Pero ¿qué aconteció?
En el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pasaron miles de años para que la tierra se encuentre en esa condición, en un desorden, en un caos terrible, en un cataclismo mundial. Óigame, pero ¿qué aconteció? ¿Qué pasó? Este querubín que estaba habitando en el Edén, en ese Edén, en el huerto de Dios, ahí Dios lo puso, en esa primera tierra original, en ese Edén, ahí estuvo, óigame, este querubín, este ser creado en santidad, se llamaba Luzbel o Luzbella, lucero, hijo de la mañana. Pero cuando se reveló, estando en el Edén, por eso Isaías dice, me levantaré, dice, sobre las alturas subiré, seré semejante al Altísimo, dice, y junto al trono de Dios estableceré el mío a los lados de Dios. Este ser creado se levantó en rebeldía contra Dios. ¿Y a dónde se fue? Estuvo en el Edén y se fue hacia arriba al cielo. Y al llegar al cielo, ¿sabe? Buscó a otros ángeles. Se confabuló con otros ángeles como quería dar un golpe de estado a Dios. Este ser buscó ser adorado igual que Dios. Por eso en el libro de Génesis, cuando viene a Eva para tentarle, le dice, y serán abiertos vuestros ojos y seréis igualitos que Dios. Este ser siempre ha buscado ser igual a Dios, pero no ha podido lograrlo. Y cuando se le encontró, dice la Biblia, se enalteció su corazón, fue corrompida su sabiduría. ¿Sabe qué hizo Dios? Lo arrojó a la tierra. Lo arrojó a la tierra. Y cuando llega a la tierra, han pasado miles de años. ¿Qué hace este enemigo? Haces el caos mundial. El desastre total de la creación que Dios hizo al principio. Desordenó todas las cosas. Óigame, bendito sea el Señor. Y pasan vuelta mucho tiempo. El Señor vuelve a mirar a su creación, a contemplar la tierra y lo encuentra el caos total. ¿Qué hace Dios en adelante? Vuelve a restablecer la tierra original como al principio. Vuelve a dar su palabra y vuelve a crear de nuevo todas las cosas, a poner en orden. Y establece el segundo paraíso, el segundo Edén. Lo vuelve a poner en ese lugar. Pero ya no lo pone allí a este querubín, sino le pone ¿a quién? Dios, el acuerdo de las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, toman el acuerdo y dicen, no, vamos a poner aquí a un ser creado a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Formaron al hombre del polvo de la tierra y lo pusieron en el Edén. Desde allí, óigame, entonces el pecado se origina en el cielo. ¿Por quién? ¿Por quién? Por ese querubín. Por este querubín llamado Luzbel, Luzbella, hijo de la mañana, hoy conocido como Lucifer. Lucifer fue arrojado a la tierra. Satanás, óigame, hoy Satanás, dragón, serpiente antigua, fue arrojado a la tierra, lanzado al abismo, en prisiones. Satanás está en cadena. ¿Quiénes obran, quiénes operan? Son sus demonios. Ellos son los ángeles que vinieron con él caídos. Esos son los demonios, son espíritus infernales. Bendito sea el Señor. Aleluya. El pecado, todo pecado procede del diablo. Primera de Juan, vayamos a Primera de Juan 3:8. Busque Primera de Juan, el capítulo 3, el texto 8. Bendito Dios. Primera de Juan, el capítulo 3, el texto 8. Tome nota allí en su cuaderno o en su agenda donde esté tomando nota. En Primera de Juan, el capítulo 3, el texto 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado, óigame, el que practica el pecado, el que practica. ¿Qué es una práctica? Cometió una vez un pecado y sigue haciendo lo mismo. Y sigue siendo residente en el mismo pecado todo el tiempo. Esa es una práctica. Y la Biblia dice, el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Del diablo. Ya no dejas de ser hijo de Dios. Pierdes la comunión con Dios. Te entregas directamente a las manos del diablo. Voluntariamente lo haces, te entregas a las manos de ese enemigo. Y la Biblia dice, amado Juan escribe aquí, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, desde ese principio en creación en el Edén.
Eso es lo que decía la palabra del Señor en Isaías y en Ezequiel. Isaías, mencionábamos en Isaías 14 del 12 al 17, Ezequiel 28 del 13 al 19. Desde ese principio, óigame, se originó el pecado en el cielo. Desde el principio, este ser creado, llamado Lucifer, es un ser pecador, peca delante de Dios. Bendito sea el Señor. Así que, amados hermanos, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Es infracción de la ley de Dios. Es todo aquel que está contra los principios morales de Dios. ¿Dónde se origina el pecado? ¿El pecado contra quién es? Contra Dios. Solamente contra Él pecamos. El pecado se originó ¿dónde? En el cielo. Amén. En el cielo. Y el pecado procede del diablo. Eso estamos mirando la palabra del Señor. San Juan 8:44. San Juan 8:44. Tome nota. San Juan 8:44. San Juan 8:44. Búsquelo ahí con paciencia. Es importante que usted tome nota. San Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mire lo que dice la palabra del Señor aquí. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El Señor Jesucristo, hablándole a la gente, le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque la gente no quería entenderle a Dios. Dios les hablaba tácitamente, fuertemente, y la gente se levantaban contra Dios. Y sabe, el Señor dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y la voluntad de vuestro padre queréis hacer. Yo te pregunto, ¿quién es tu papá? ¿Quién es tu padre? Ah, ya sé. Tú me vas a decir, yo soy hijo de mi padre, no de mi madre. Sí, es en el aspecto biológico, humano. Pero en el aspecto espiritual, ¿quién es tu padre? ¿Quién te tiene dominado? ¿Quién te tiene controlado? ¿Te gusta la mentira? ¿Te gusta el chisme? ¿Te gusta la fornicación? ¿Estás cometiendo adulterio? Óigame, ¿estás peleando, mintiendo por allí? Ese es el fruto del pecado. Es el resultado del pecado. Ese es el que practica el pecado. Te sometes al pecado, haces del pecado, eres hijo del diablo. Eso dice la Biblia. No te lo digo yo, te lo está diciendo la palabra del Señor. El que practique el pecado, dice, amado Juan. Y aquí dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y la voluntad de vuestro padre queréis hacer, los deseos de vuestro padre. ¿Qué desea el diablo? Adulterar. ¿Qué desea el diablo? Fornicar. ¿Qué desea el diablo? Mentir. ¿Qué desea el diablo? Chismear. ¿Qué desea el diablo? Odiar a tu hermano. ¿Qué desea el diablo? Odiar a tu hermana. Hablar mal del pastor, hablar del líder, hablar mal de la gente, pelearte con los vecinos, con la vecina, con la gente en el mercado, en la tienda, donde sea. Óigame, esa es la práctica del diablo. Ese es el deseo del diablo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor dice que el diablo ha venido solamente, el enemigo ha venido para matar, hurtar y destruir. Pero Jesucristo ha venido para dar vida y vida en abundancia. Bendito sea ese Dios. Así que cuando aquí dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, sabe, el diablo, ¿usted cuánto conocen las marionetas con esas cuerditas que los hacen bailar? Cuando usted lo mira, parece que fuera un personaje de realidad, porque el que lo domina está escondido, usted no lo ve. Usted lo ve solamente a la marioneta allí que está bailando, moviéndose. Lo hacen saltar, cantar, tocar guitarra, hablar, tantas cosas. Pero es a través de unas cuerdecitas, de unos hilos allí que lo tienen dominado a la marioneta. Similar a eso es el diablo. Toma el control de tu vida, te hace pecar, te hace demigrar. ¿Y qué es? Con tu vida te tiene controlada, dominada. Él hace lo que quiere contigo. Eso éramos antes también. Antes de conocer a Dios, estábamos sumergidos en el pecado. El diablo nos tenía controlados, nos tenía dominados. Ahí hacía lo que quería con nosotros. Te hacía pelear, te hacía discutir, te hacía odiar, tantas cosas. Todo eso, los deseos de él, él dominaba nuestras vidas. Pero bendito sea el Señor, que un día Jesucristo nos encontró en el camino. Te escogió, te llamó, te dio la salvación. Hoy Él ha perdonado tus pecados.
porque la sangre de Cristo, dice la palabra del Señor, nos limpia de todo pecado. Hoy tus pecados han sido perdonados. Hoy le perteneces ¿a quién? ¿Quién es tu Padre? ¿Quién es tu Padre espiritual? ¿No es Jesucristo? ¿No es Dios que dio la vida por ti en la cruz del Calvario? ¿Que derramó su sangre por ti? Él es tu Padre celestial y a Él tienes que servirle. Bendito sea el Señor. Así que el deseo de vuestro padre queréis hacer, porque vuestro padre es el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y dice, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Así que si tú amas la mentira, óigame, el engaño, eres hijo del diablo. Así de fácil. Tu papá es el diablo, pero el mío es Jesucristo. Y el tuyo, bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. El pecado entró en el mundo por un hombre, y ese hombre se llamó Adán. Aleluya. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Busca allí en Romanos 5:12. Apunta también la palabra del Señor. Te va a servir, mi hermano. Yo te lo aseguro, te va a servir. Así me lo dieron también mis pastores a mí. Yo agradezco mucho a mis pastores que me instruyeron también. Y yo anotaba en mis apuntes por ahí, en mis cuadernos. Y hasta por ahí los tengo en mi biblioteca todavía guardados algunos cuadernos de años cuando yo era pequeño en la iglesia, en el discipulado. Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí está hablando, si tú miras la escritura allí, ahí tiene el título, dice, Adán y Cristo. Nuestro primer Adán y nuestro segundo Adán, que es Jesucristo, dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero te preguntarás y dirás, pues yo no estuve allí. ¿Qué tengo que ver yo con el pecado de Adán? ¿Sabes? Nosotros venimos trayendo el germen adámico en nuestras vidas. Desde el principio que se hizo el pecado, nosotros traemos engendrado en nuestro ser ese pecado. De generación tras generaciones. Nuestros primeros padres, la descendencia, venimos de allí. ¿Sabe? Lo malo no hay que enseñarse, porque lo malo ya se tiene impregnado en nuestras vidas. El apóstol Santiago dice que esto, lo que está dentro de nosotros, grabada en nuestra alma, se llama concupiscencia. Y la concupiscencia es el pecado grabado, impregnado en tu alma. Si no, miremos a un niño recién nacido. A ese niño nadie le enseñó a ser malo, ni a hacer berrinches, ni a gritar. A ese niño tú no le das lo que quiere, ¿qué hace? Se revuelca, grita, manotea. Y si mamá, papá tratan de levantarlo, el niño quiere dar golpes. ¿Quién le enseñó eso? Es que ya lo trae dentro. Por eso Salomón el sabio escribe en Proverbios y dice, instruye al niño en su camino. Cuando fuere grande, nunca se aparte de ello. Bendito sea el Señor. Así que por un hombre llamado Adán entró el pecado. Y por el pecado entró la muerte a todos los hombres. Y por cuanto todos pecaron, se engendró en nosotros el germen de la muerte, establecidos para morir. Por eso Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Y cuando habla de muerte, habla tanto de la muerte física como la muerte espiritual. Porque aquí dice, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si pecamos, el resultado del pecado es muerte. Muerte significa pérdida de la comunión con Dios. El pecado demigra al hombre. Bendito sea el Señor. Aleluya. En esta tierra, mientras estamos con vida, nadie es libre de pecado. Nadie estamos libres del pecado. Mira lo que dice Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20. Está por ahí al lado de Proverbios. Tome nota. Eclesiastés 7:20. Bendito sea Dios. Eclesiastés 7:20. ¿Lo encontró?
Eclesiastés 7:20, tome nota. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces yo pregunto, ¿dónde está eso que dicen? Que el Santo Papa, el Vicarius de Cristo, el santo que nunca pecó. Mentira. Todo hombre en la tierra puede hacer buenas obras, pero déjeme decirle, aún todavía, el hombre que mientras estemos sobre esta tierra, ya le dije, tenemos el germen adámico en nuestro ser, en nuestra vida. Y necesitamos venir a Cristo Jesús para que Él nos limpie de esa muerte, nos libre del pecado. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Mientras estemos sobre esta tierra, mi amado hermano, mi hermana o amigo, quien me estés mirando y oyendo a través de este medio, mientras estemos todavía en esta tierra, todavía tenemos el cuerpo mortal. El germen adámico está impregnado en mí. Por eso el apóstol Pablo dice claramente que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Hay una lucha, una batalla, que cada día se afrentan los dos allí para no hacer lo que tú quieres. Pero si tú estás metido en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, va a vencer el espíritu y no la carne. Significa tu alma te arrastra al pecado. Por eso la palabra del Señor de aquí bien claro dice, y le estaba diciendo, tenemos nosotros todavía este cuerpo adámico, este germen adámico en nosotros, que no ha sido cambiada, no ha sido transformada. Solamente venimos al Señor y le rogamos a Él que nos ayude. ¿Sabe cuándo este cuerpo? ¿Cuándo vamos a dejar de pecar? Ya no pecamos de cierto, como antes pecábamos deliberadamente. Ya no, pecamos sí de repente con el pensamiento, con unas palabras o con el mirar o alguna acción. Pecamos, ofendemos a Dios. Pero el amado Juan dice bien claro, hijitos míos, ¿habéis pecado? Abogado tenemos a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él perdona, Él es nuestro abogado. Pero, ¿por qué? Porque somos humanos todavía. ¿Cuándo dejaremos de pecar? Cuando este cuerpo mortal sea transformado un día en gloria. ¿Cuándo será eso? Cuando Cristo venga, y no muy tarde. Prontito, prontito viene nuestro Padre Celestial a llevar a su iglesia, a sus hijos. Este cuerpo mortal será transformado en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo glorioso. Aleluya. Entonces sí, todo pecado será quitado de nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Aleluya. El pecado que cometemos nos aleja de Dios. Romanos 3:23. Busque la palabra del Señor allí. En Romanos 3:23. Aleluya. Anote, tome nota. Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Decía Romanos, el capítulo 5, el texto 12, que el pecado entró por un hombre, y el pecado entró por ese hombre, así también todos los hombres pecaron. Y aquí la palabra del Señor dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado, ya le dije, nos demigra, el pecado nos aleja, te aleja de la comunión de Dios. Pierdes toda comunión con Él a través del pecado. Pero ¿qué tenemos que hacer? Es venir a Dios. No te conformes, no te quedes allí. De cierto que el diablo se va a levantar. Si tú pecaste, caíste, no te preocupes. Está tu abogado para ayudarte, que es Jesucristo. Él derramó su sangre en la cruz por ti, en la cruz del Calvario. Le aplastó la cabeza al diablo. Que fallaste, sí, pero pide perdón a Dios. El sabio Salomón dice claramente, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia, mas el que lo encubre, no prospera. Así que hay que venir a Dios. Ciertamente que el pecado nos aleja de Dios, perdemos la comunión con Dios y el diablo se aprovecha de eso. Viene a tu mente y te dice, oye, tú pecaste, ya no sirve, ya no vales, mira, ya no te quieren ver en la iglesia, el pastor te va a sentar en la última banca, ya no vas a tener participación, todo ello. Y te mete miedo el diablo, pero no te quedes allí. Levántate, levántate mi hermano, levántate mi hermana. Cada
Cada día nosotros tenemos que tomar fuerzas en Cristo Jesús. Y aquí Pablo dice claramente, por cuanto todos pecaron, está hablando de toda la gente, de toda la raza humana. Así que en la tierra no hay hombre, no hay mujer que no haya pecado delante de Dios. Y aquí la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nada tienen que ver con Dios. Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Así que es tiempo de volver a Cristo Jesús. Aleluya. El pecado produce muerte. Ahí dice claramente en Romanos también 23. Por cuanto Romanos 6:23. Mira lo que dice Romanos 6:23. El pecado produce la muerte espiritual. Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga, o sea, el resultado del pecado, el pecado tiene un resultado, se llama muerte. Y dice, porque la paga del pecado es muerte, muerte espiritual. Pierdes la comunión con Dios, pierdes todo conocimiento de Dios, te aleja de Dios, te separa de Dios. Y cuando dice muerte, significa, mire, le voy a poner el ejemplo. Una persona deja de ser, fallece. Óigame, ese cuerpo ya no siente nada, porque ya no está ahí su espíritu, solamente está su cuerpo. Óigame, y ese cuerpo ya no puede hablarte, ya no puede mirarte, ya no puede abrazarte, ya no puede caminar ni hacer cosas, ya está inerte allí, inestable, ya está allí. No tiene nada que ver con relacionarse con el mundo en el cual estamos viviendo, porque ya dejó de ser. Así mismo Pablo pone ese ejemplo, y bien claro dice aquí, en Romanos 6:23, más, dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Pierdes la comunión con el Espíritu de Dios. Pierdes toda relación con Dios. Has muerto espiritualmente para tener la relación con Dios. Ese es el resultado del pecado. Bendito sea el Señor Jesús. En esta tierra, estando Jesucristo personalmente, Él fue el único sin pecado. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Busque la palabra del Señor y tome nota allí. Segunda de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, óigame, Jesucristo fue tentado en todo sobre la tierra, pero sin pecado. Y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Cuándo fue eso? ¿Y dónde fue? ¿Sabe? Fue específicamente en el momento de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Usted lo ve abierto de brazos crucificado a Cristo Jesús allí. Él está exclamando al Padre y le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? En su dolor, en su agonía, ¿sabe lo que había pasado? Dios desde el cielo miró abajo a su Hijo, crucificado allí, y le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe? Dios el Padre abandonó a su Hijo Jesucristo aquí en esta tierra en el momento en la cruz. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Él cargó, dice el profeta Isaías, Él llevó nuestros pecados en el madero. Sobre sus espaldas llevó todo el peso del pecado del género humano. Dios ama al pecador, pero no el pecado, porque no tiene Dios ninguna relación con el pecado. Y a ese Jesucristo el Padre lo entregó, dice, al que no conoció pecado, por nosotros, por ti, por mí, por todo el género, la raza humana, el Padre lo entregó a su Hijo. Óigame, lo entregó a su Hijo porque era el único sin pecado. ¿Por qué? Porque la antigua ley exigía un sacrificio de un cordero sin mancha, sin arruga y sin contaminación, una sangre derramada sobre el pecador. Eso lo hizo Jesucristo. Jesucristo, el profeta Isaías dice, como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca para maldecir, decir palabra alguna. Solamente dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Bendito sea el Señor. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Tome la palabra del Señor y tome nota siempre. Hebreos 4:15.
Hebreos 4:15. Dice, por tanto tenemos un sumo sacerdote, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos un sumo sacerdote, dice el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bendito sea el Señor. Tenemos a Jesucristo, el sumo sacerdote, que se sentó a la diestra del Padre. Él es el único, aleluya, Él es el único que puede compadecerse de nuestras debilidades. Aleluya. Fue uno tentado semejante a nosotros. Él estaba en la tierra, pero sin pecado. Bendito sea el Señor. Y finalmente, Hebreos 7:26. Dice la palabra del Señor así, en Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos conviene, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Aquí encontramos nosotros la palabra del Señor, hablando de este sumo sacerdote, un sacerdote sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Este sacerdote, dice el apóstol Pablo, hablando a los hebreos, nos conviene. Bendito sea el Señor. Y en Primera de Juan 3:5. Tome nota allí. Primera de Juan 3:5. Primera de Juan 3:5. Aleluya. Dice así. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Bendito sea el Señor. Así que, amados hermanos, una vez más les menciono qué es el pecado. Les pregunto, ¿qué es el pecado? El pecado, dice, es la infracción de la ley de Dios. Todo lo que va contra el principio de las reglas de Dios. ¿Dónde se originó el pecado? En el cielo. ¿A través de quién? A través de aquel ser creado llamado querubín, hoy conocido como Lucifer, diablo, Satanás. Bendito sea el Señor. Aleluya. En el mundo entró el pecado por un hombre llamado Adán. Y a través de ese hombre, el pecado venimos nosotros arrastrándole. Pero apareció Jesucristo. Solo Cristo fue sin pecado y Dios el Padre lo entregó en la cruz del Calvario para quitar nuestros pecados. Así que, amados hermanos, porque tal sumo sacerdote nos conviene, porque es un hijo de Dios sin pecado. Bendigo al nombre del Señor y bendigo su vida en este día. Así que, amado hermano, ya sabe, vamos a llevar una secuencia de enseñanzas. La próxima semana, o en la próxima lección, la lección 2, estaremos hablando sobre lo que es la salvación. Yo te motivo, no pierdas esta secuencia. Cada día vamos a estar hablando de la palabra del Señor. Va a ser edificante para tu vida y de esta manera te vas a formar en el conocimiento de Dios para que puedas también enseñar a otros. Ahí donde tú estás, queremos darle gracias al Señor por esta enseñanza. Padre bendito, Señor Jesús, yo te doy gracias, Dios amado, en esta hora y te ruego, Dios de los cielos, que bendigas, amado Jesús de Nazaret, a estas vidas. Ahí mis hermanos en sus hogares donde se encuentran, Padre, aleluya, que esta palabra, Señor, sea edificante, que cada día se formen, Señor, Padre, para formar vidas también a otros. Así, bendito Dios, como tú enseñaste a mi vida, yo te doy gracias, Padre, que a través de los pastores tú me enseñaste, Padre, tu palabra. Asimismo te ruego también, dame sabiduría para enseñar a tus hijos a través de este medio que es el internet, ahí en sus hogares, Padre. Todavía no podemos estar en las casas tuyas, Padre, pero te pido, Señor Jesús, que allí llegues, Padre, para bendecirles. Y esta palabra tuya dada en sus vidas quede grabado allí, Señor, aleluya. Y que más tarde también ellos puedan discipular a otros. Gracias te doy, papito Dios, por mi hermano, mi hermana, por aquellos tus hijos, Señor, en este lugar donde se encuentren, Padre glorioso. Gracias, Cristo mío. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Mi amado hermano, mi hermana, yo te deseo bendiciones en este día. Que la paz reine en tu corazón. No te pierdas la próxima lección. Estaremos hablando sobre lo que es la salvación. Bendiciones, mis amados hermanos.